Así se siente el alivio, la calma después de la tormenta más oscura. La primera respiración profunda después de haber contenido el aliento por una eternidad. Pero, ¿cómo llega un rey, un guerrero, un hombre ungido, a este punto de quiebre absoluto, al borde del abismo para luego encontrar la luz? Para entender la paz, primero debemos caminar a través del valle de la sombra. Quédate y descubre la historia detrás de una de las oraciones más crudas y honestas jamás escritas. Nos encontramos en Jerusalén, alrededor del año 1000 a.C. La noche cae sobre la ciudad de David. Pero dentro de los muros del palacio, la oscuridad es más profunda. El aire en la cámara real es denso, casi irrespirable, cargado con el olor a hierbas medicinales y a sudor febril. El rey David no está en su trono, está postrado. Su cuerpo es un mapa de dolor. Siente un fuego en sus lomos, una enfermedad que no solo aflige su carne, sino que parece nacer de su propia alma. Cada hueso le duele, cada herida supura, un reflejo físico de una podredumbre espiritual que lo carcome. El silencio en la habitación es pesado, interrumpido solo por el sonido de su propia respiración entrecortada. Es el silencio de Dios, una ausencia que pesa más que cualquier corona. El tormento no es solo físico. Es un eco que resuena en los pasillos vacíos. Sus amigos más cercanos, sus consejeros, aquellos que compartieron pan y batallas, ahora se mantienen a distancia. Sus miradas se desvían cuando él pasa, susurran en las esquinas. La plaga que lo consume no es solo la de su cuerpo. Es la plaga de la soledad. Se ha convertido en un extraño en su propia casa, un paria en su propio reino. Mientras tanto, fuera de los muros del palacio, sus enemigos afilan sus lenguas como espadas. Perciben su debilidad, conspiran en las sombras, esperando el momento exacto para atacar al león herido. Pero, ¿eran estos enemigos los únicos que lo acechaban? ¿O eran también los fantasmas de sus propias decisiones los que le tendían la trampa más peligrosa? La respuesta a esa pregunta es la clave de todo su sufrimiento. Si esta historia resuena contigo, no te pierdas la segunda parte, donde exploraremos la raíz de su angustia y el giro que transforma su lamento en esperanza. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte en los comentarios qué versículo te impactó más. La sentencia del profeta no fue solo una palabra, cobró vida dentro de los mismos muros del palacio. Se manifestó en el llanto débil de un recién nacido. El hijo de la unión prohibida, un niño inocente, se convirtió en el epicentro del juicio divino. La enfermedad que abandonaba el cuerpo del rey encontró un nuevo y frágil hogar en el de su primogénito. Y aquí la historia da un vuelco. David, el rey postrado, se levanta de su lecho de autocompasión, no para reclamar su trono, sino para postrarse en el suelo. Se despoja de sus ropas reales, vistiéndose con el áspero tejido de cilicio. Cubre su cabeza con polvo y ceniza. El rey guerrero, el poeta de Israel, se convierte en un suplicante silencioso, ayunando, rogando, negociando con el Dios que le había dado la espalda. Durante 7 días y 7 noches, el palacio contuvo la respiración. Los ancianos y sirvientes le rogaban que comiera, que se levantara, pero él se negaba, aferrado a una última y desesperada hebra de esperanza. Pero la sentencia del profeta llevaba consigo un eco más oscuro, una profecía que se extendería como una mancha de aceite sobre las generaciones futuras. La espada no se apartará jamás de tu casa. El sufrimiento presente era solo el prólogo. La traición que él había sembrado en la casa de otro hombre ahora echaría raíces en la suya propia, prometiendo una cosecha de violencia, rebelión y dolor familiar. Cada momento que pasaba en el suelo no era solo una súplica por la vida de su hijo. Era un intento inútil de detener el avance de un futuro que él mismo había escrito con sangre. Al 7º día, el llanto cesó. El silencio que cayó sobre la cámara del niño fue más pesado y definitivo que cualquier lamento. Los sirvientes caminaban con la mirada baja, susurrando entre ellos,
temerosos de acercarse al rey con la noticia. No sabían cómo reaccionaría un hombre tan consumido por la angustia. Pero David, al ver sus rostros, lo comprendió todo. Hizo la pregunta y el silencio fue su respuesta. Y entonces ocurrió lo inesperado. El hombre que se levantó del suelo no era el mismo que se había postrado 7 días antes. El polvo y la ceniza no solo cubrían su piel, sino que se habían asentado en el fondo de su alma. Se lavó el rostro, se ungió con aceite y se vistió con ropas limpias. Cada acción era metódica, deliberada. Un ritual que desconcertaba a todos los que lo observaban. El guerrero que suplicaba ya no existía. El padre que negociaba con Dios se había rendido. En su lugar, había un rey que había aceptado los términos de una paz terrible. Entró en la casa de Dios y adoró. Luego regresó al palacio y, para el asombro de toda su corte, pidió que le sirvieran de comer. Sus siervos, que habían temido su ira o su colapso final, no entendían este cambio abrupto. Fue el propio David quien les explicó la devastadora lógica de su fe. Mientras había una chispa de vida, había una posibilidad de misericordia. Se había aferrado a la esperanza. Pero una vez que la sentencia divina se ejecutó, el tiempo de la súplica había terminado. Ahora solo quedaba el tiempo de soportar las consecuencias. La primera parte de la deuda estaba pagada, pero esta aceptación no era el final del camino. Era simplemente el final del primer capítulo de su castigo. La muerte del niño cerró una herida, pero la profecía era un veneno de acción lenta, destinada a extenderse por las venas de su propia familia. La espada que se desenvainaría en su casa no sería empuñada por enemigos extranjeros, sino por sus propios hijos. El deseo prohibido que él había albergado en un tejado al atardecer encontraría un eco perverso y amplificado en los corazones de aquellos que llevaban su sangre. El silencio de Dios había sido roto por el llanto de un niño moribundo. Ahora, ese silencio regresaba, pero había cambiado. Ya no era un silencio de ausencia, sino de espera. Un silencio que observaba cómo las semillas que el rey había sembrado en secreto comenzarían a brotar en público, dando frutos de lujuria, incesto, asesinato y rebelión. El perdón que David encontraría para su alma no podría proteger a su casa del fuego que él mismo había encendido. ¿Cómo se transforma el dolor de un padre en la tragedia de una nación? La respuesta yace en los pasillos donde ahora juegan los hijos del rey, sin saber que son las piezas de la próxima y más sangrienta etapa del juicio. No te pierdas la cuarta parte, donde la profecía cobra su primera víctima dentro de la familia real, desatando una espiral de violencia que amenaza con destruir el legado de David para siempre. Suscríbete y dinos, ¿puede un hombre realmente escapar de las consecuencias de sus peores actos? El tiempo, sin embargo, no borra las sentencias divinas, simplemente las pone a fermentar. La calma que se instaló en el palacio era una fina capa de hielo sobre un lago de aguas turbulentas. David, creyendo haber pagado el precio más alto con la vida de su hijo, se dedicó a gobernar, a escribir, a olvidar. Pero la profecía no olvida. La semilla venenosa que había plantado con su propio pecado ya estaba germinando, no en los campos de batalla, sino en los corazones de sus propios hijos. Dentro de los mismos muros donde David había ayunado y rogado, crecía una nueva generación de príncipes, entre ellos Amnón, el primogénito, heredero del trono, cuya mirada se demoraba demasiado en lo que no le pertenecía, y Absalón, el tercer hijo, de una belleza casi divina, cuyo cabello era tan pesado como la ambición mal disimulada que albergaba en su pecho. Y entre ellos, como una flor delicada en un jardín de espinas, estaba Tamar, la única hija de la misma madre que Absalón, una joven de belleza y virtud intachables. La espada profetizada no esperaría mucho para elegir su primera mano, y la eligió en el heredero. Amnón fue consumido por una obsesión enfermiza hacia su propia media hermana, Tamar. Era una enfermedad, sí, pero no como la que había postrado a su padre. Esta no nacía de la culpa, sino de un deseo oscuro y prohibido, una fiebre que no calentaba su cuerpo, sino que envenenaba su mente hasta llevarlo a trazar un plan de una crueldad calculada. Fingiendo una debilidad mortal, se encerró en sus aposentos, negándose a comer. Su engaño fue tan convincente que el propio rey David, su padre, se preocupó. Cuando le preguntaron qué podría aliviarlo, Amnón hizo su petición, una petición que sonaba inocente, que su hermana Tamar viniera a su alcoba y preparara comida para él con sus propias manos. Era la trampa perfecta, envuelta en el velo del amor fraternal y la preocupación familiar. Tamar, sin sospechar nada, acudió a la llamada del deber y del afecto. El lugar de su descanso se convertiría en el escenario de una pesadilla. Mientras ella amasaba la harina frente a él, la atmósfera en la habitación cambió.
El aire se volvió pesado, espeso con una intención no expresada. Cuando le ofreció la comida, él la rechazó. Ordenó a todos los sirvientes que salieran, dejando la puerta cerrada tras de sí. En ese momento, en el silencio forzado de la cámara real, el príncipe enfermo reveló al depredador que llevaba dentro. El honor de una princesa estaba a punto de ser destrozado, y con él la paz del reino. Únete a nosotros en la quinta parte para presenciar las devastadoras consecuencias de este acto y ver cómo la pasividad de un padre enciende la furia vengadora de un hermano. Suscríbete y coméntanos, ¿es el silencio ante la injusticia una forma de complicidad? Lo que ocurrió en esa habitación cerrada fue más que un crimen, fue la primera cosecha sangrienta de la semilla plantada en un tejado años atrás. La pasión violenta de Amnón se extinguió tan rápido como se había encendido, dejando tras de sí un odio aún más profundo que el deseo que lo había consumido. El amor se convirtió en cenizas y la princesa en un objeto de desprecio. La expulsó de su presencia como si fuera una plaga, cerrando la puerta tras ella con un cerrojo que resonó como una sentencia de muerte. Pero Tamar no se escondería. Salió de esa habitación rota, pero no en silencio. En un acto de dolor y denuncia pública, se echó ceniza sobre la cabeza, rasgó su túnica de mangas largas, el distintivo de una princesa virgen de arriba a abajo. El tejido desgarrado era un grito visible, una declaración de que algo precioso e irreemplazable había sido destruido. Caminó por los pasillos del palacio, con la mano sobre la cabeza en señal de luto abrumador. Su lamento era la primera onda expansiva de la tragedia. Su hermano Absalón la encontró. Al verla, su legendaria belleza se ensombreció, no con una ira explosiva, sino con un frío glacial. La escuchó, y en ese momento una nueva clase de veneno entró en la casa real. No el veneno del deseo, sino el de la venganza. Le aconsejó a su hermana que guardara silencio por ahora, pero sus palabras escondían un propósito oscuro. Desde ese día, Absalón no volvió a dirigirle la palabra a Amnón, ni para bien ni para mal. Un silencio más ruidoso que cualquier grito de guerra. La noticia llegó a oídos del rey. David se enfureció. La ira de un monarca sacudió los cimientos del palacio, pero fue solo eso, la ira de un rey y la inacción de un padre. Atrapado en el espejo de su propio pecado, ¿cómo podía castigar a su hijo por un crimen de pasión cuando el suyo propio había costado la vida de un hombre leal y un hijo inocente? Su autoridad moral estaba rota, y su silencio, su incapacidad para impartir justicia, fue la gota de aceite que alimentó el fuego del odio en el corazón de Absalón. Durante 2 años enteros, la corte vivió en una paz tensa y artificial. 2 años en los que Tamar vivió desolada en casa de su hermano. 2 años en los que Amnón siguió siendo el heredero. Y 2 años en los que Absalón esperó, afilando su rencor en secreto, planeando una venganza que no solo castigaría a su hermano, sino que sacudiría el trono de Israel hasta sus cimientos. La profecía estaba lejos de cumplirse. La espada, ahora en la mano de Absalón, simplemente estaba esperando el momento perfecto para caer. El momento perfecto llegó bajo el disfraz de una fiesta. Tras 2 años de un silencio calculado, Absalón organizó un gran festín para los esquiladores de ovejas en sus tierras, lejos de la atenta mirada de Jerusalén. Era una tradición, un evento de aparente camaradería y celebración. Extendió una invitación a todos sus hermanos, e incluso a su padre, el rey. David, quizás por una premonición o por el peso de su cargo, declinó asistir. Pero Absalón insistió, con una deferencia casi teatral, en que al menos el heredero, Amnón, honrara la celebración con su presencia. El rey, sin ver la trampa bajo la alfombra de la hospitalidad, accedió. El cordero era enviado al matadero. El banquete se desarrolló bajo una fachada de reconciliación. El vino fluía con la generosidad de un hombre que no repara en gastos. Las risas resonaban en el campo, ahogando el sonido de las espadas que esperaban en la sombra. Absalón observaba a su medio hermano, Amnón, beber copa tras copa, su rostro enrojecido, su lengua suelta, su guardia completamente baja. Esperó pacientemente, como un depredador que conoce el momento exacto para atacar. La señal fue tan simple como letal. Cuando el corazón de Amnón estuvo alegre por el vino, Absalón dio la orden. El ataque fue súbito, brutal y preciso. En un instante la fiesta se convirtió en una masacre. Los sirvientes de Absalón cayeron sobre el príncipe heredero, antes de que pudiera entender lo que sucedía. El vino se mezcló con la sangre sobre la mesa del banquete. El pánico estalló como una chispa en un pajar. Los demás hijos del rey, aterrorizados, creyendo ser los siguientes, huyeron despavoridos, cada uno montando su mulo y galopando hacia la seguridad de Jerusalén, dejando atrás el cuerpo de su hermano. La noticia llegó a oídos de David, pero llegó distorsionada y magnificada por el miedo.
Absalón ha matado a todos los hijos del rey. No ha quedado ni uno. El rey se rasgó las vestiduras, se echó en tierra y el palacio se llenó de luto. La profecía, en su mente, se había cumplido de la forma más devastadora imaginable. Poco después, la verdad, aunque terrible, fue un alivio amargo. Solo Amnón había muerto, pero la espada ya había sido desenvainada y la mano que la empuñaba era la de su propio hijo. Absalón, el vengador, ahora era también un fratricida y un fugitivo. Huyó lejos, buscando refugio en la tierra de su abuelo materno. La espada no solo estaba desenvainada, ahora estaba manchada con la sangre de un príncipe, y la casa de David se había fracturado para siempre. ¿Cómo intenta un padre gobernar una nación mientras persigue a su propio hijo asesino? ¿Y qué sucede cuando el amor de un padre entra en conflicto directo con la justicia de un rey? No te pierdas la sexta parte, donde seguiremos la huida de Absalón, la estrategia que usará para intentar volver del exilio, y el inicio de la guerra civil que pondrá a padre contra hijo en el campo de batalla. Suscríbete y dinos, ¿puede una familia o una nación sobrevivir cuando el asesino y el rey comparten la misma sangre? 3 años. Ese es el tiempo que un padre puede soportar el peso de un doble luto, el del hijo muerto y el del hijo ausente. Durante 3 años, el fantasma de Amnón ocupó un asiento vacío en la mesa real, mientras que la sombra de Absalón se alargaba desde Gesur, una tierra extranjera. David, el rey, había dictado un exilio, pero David, el padre, sentía cómo su alma se consumía día a día por la añoranza de su hijo rebelde. El reino sentía esta fractura. Un rey distraído por el dolor es un reino con el timón suelto, y un heredero en el exilio es una invitación abierta a la inestabilidad y la conspiración. Esta parálisis no pasó desapercibida para el hombre más pragmático del reino, Joab, el general del ejército. Él no veía un padre afligido, sino una crisis de sucesión en ciernes. Sabía que la herida debía cerrarse, por las buenas o por las malas, antes de que se infectara y gangrenara a toda la nación. No podía hablar directamente con el rey, pues el corazón de David estaba amurallado. Así que, al igual que el profeta Natán, Joab urdió una parábola viviente. Encontró a una mujer astuta en la ciudad de Tecoa y le dictó un guión, una historia diseñada para ser la llave que abriera la cerradura del corazón del rey. La mujer se vistió de luto riguroso, se cubrió el rostro de polvo y se presentó ante David como una viuda que había sufrido una tragedia insoportable. Contó la historia de sus 2 hijos, su única herencia, que riñeron en el campo. Uno mató al otro. Ahora, toda su familia exigía la vida del asesino para vengar la sangre derramada. Si eso ocurría, se lamentó ella, su linaje se extinguiría, el último ascua de su hogar se apagaría para siempre. La historia resonó en las cámaras más profundas del dolor de David. El rey, conmovido, se irguió en su trono y juró bajo la autoridad de Dios que ni un solo cabello de su hijo caería al suelo. Fue entonces cuando la mujer cerró la trampa. Con una valentía audaz, le preguntó al rey por qué, si podía mostrar tal misericordia por el hijo de una extraña, no aplicaba la misma lógica a su propia casa. ¿Por qué no hacía volver a su propio hijo desterrado? La parábola se convirtió en un espejo. David se vio reflejado en ella, atrapado por su propio juramento y su propio dolor. Comprendió al instante la mente que estaba detrás de la estratagema. ¿Está la mano de Joab contigo en todo esto?, preguntó. La mujer lo admitió. El rey suspiró, un sonido que era mitad derrota y mitad alivio. La decisión estaba tomada. Absalón volvería a casa. Pero una cosa es permitir el regreso de un fugitivo, y otra muy distinta es restaurar a un hijo. El exilio geográfico estaba a punto de terminar, pero un exilio mucho más frío y peligroso estaba a punto de comenzar dentro de los mismos muros de Jerusalén. ¿Puede un perdón a medias sanar una herida tan profunda? ¿O simplemente le da al veneno una nueva oportunidad para extenderse? Descubre cómo el regreso de Absalón se convierte en la antesala de la rebelión más peligrosa de la historia de Israel en la 7ª parte. Suscríbete y comparte tu opinión. Es la justicia más importante que el perdón familiar. El perdón del rey, sin embargo, era una moneda de 2 caras. Absalón regresó a Jerusalén, pero no al palacio. Durante 2 años completos vivió en su propia casa, un príncipe exiliado dentro de las murallas de su propia ciudad. Podía ver las almenas de la fortaleza de su padre, pero no podía cruzar su umbral. El rostro del rey le fue negado. Este perdón a medias era un purgatorio político, una jaula dorada que alimentaba el resentimiento en lugar de apaciguarlo. Cada día que pasaba, el abismo entre padre e hijo no se cerraba. Se ensanchaba en un silencio tenso. La paciencia nunca fue una de las virtudes de Absalón. Frustrado por este limbo, recurrió a la única diplomacia que entendía, la fuerza.
Cuando Joab, el artífice de su regreso, ignoró sus mensajes, Absalón dio una orden simple y terrible a sus siervos: prended fuego al campo de cebada del general. Las llamas que consumieron la cosecha de Joab fueron el mensaje que no podía ser ignorado. Forzado a actuar, Joab se presentó ante el rey y abogó por una reconciliación completa. Finalmente David cedió. El rey mandó a llamar a su hijo. Absalón entró en la cámara real, se postró el rostro en tierra y el rey lo besó. Ante los ojos de la corte, la fractura estaba sanada, pero era solo una ilusión. El beso del padre selló la paz, pero la mente del hijo ya estaba declarando la guerra. Con su estatus restaurado, Absalón comenzó a tejer su conspiración, no en las sombras, sino a plena luz del día. Se hizo con un carro de guerra y caballos y contrató a 50 hombres para que corrieran delante de él, una exhibición de poder y prestigio que rivalizaba con la del propio rey. Su verdadera estrategia, sin embargo, era más sutil, más personal. Comenzó su campaña al amanecer, cada día en la puerta de la ciudad, el lugar donde se impartía justicia. Allí interceptaba a cada hombre que tenía